Hola, muy buenas tardes. Hoy 15 de septiembre les quiero compartir mi visión y mi percepción y específicamente el análisis técnico del dólar frente al peso colombiano. Entonces vamos a iniciar con una gráfica mensual y vamos hasta la gráfica diaria para revisar qué está ocurriendo, en donde probablemente se pueden tomar decisiones. Bueno, esta es la gráfica macro desde 1990 hasta la fecha. Como tal, hemos visto desde ese año hasta 2003, 13 años de una tendencia alcista. Si reviso como tal este comportamiento y digo, bueno, ¿qué ha pasado ahí en cuanto a ese retroceso? Vemos que tuvo un impacto eh, sobre el nivel 50 eh, de Fibonacci, ¿no? Como tal, como retroceso, ¿no? Este fue como tal el retroceso, ¿no? Entonces, probablemente, si analicemos probablemente otros impulsos que haya tenido el precio, también existe la posibilidad de que el precio haya retrocedido hasta el nivel 50. Esto lo hago pues para marcar una línea de visión del comportamiento del activo, digamos que como tal del precio, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Si yo reviso este último impulso, probablemente el impacto haya sido en el nivel 50 de Fibonacci, ¿no? Entonces, si vemos acá, el precio, digamos que se acerca mucho como tal, justo acá un poco, se acerca mucho al impacto, ¿no? Al impacto de ese nivel, ¿sí? Y si reviso como tal ese último impulso que tuvo de aquí, de 2018 a 2020, que fue su máximo histórico, más o menos llegando a los 4.220. Si yo reviso este último impulso, probablemente hayamos tenido un impacto en el nivel 50 de Fibonacci. Entonces, como vemos acá, vemos un comportamiento como tal del precio de un retroceso del 50% de Fibonacci, ¿no? Ese es digamos, como uno de los aspectos que tiene el comportamiento del precio del dólar frente al peso colombiano. ¿Qué otra cosa observamos? Y es cierto comportamiento de un patrón, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el precio tiene ese impulso, ¿no? Luego tiene ese retroceso y luego tiene nuevamente ese impulso, ¿sí? Noto que este comportamiento se asemeja a este. ¿Qué pasa? Que el comportamiento este es mucho más rápido y este tuvo un comportamiento mucho más lento, donde el proceso lateral estuvo durante mucho más tiempo que acá, ¿sí? Como vemos, es un comportamiento muy similar cuando el precio se lateraliza, eh, es para continuar con su tendencia general, ¿sí? Ese como tal viene siendo como el comportamiento, ¿sí? Dentro de esto, en esta gráfica, pues es lo que observamos. Entonces, ¿qué observamos también? Que el precio, cuando rompe sus estructuras de retroceso, continúa. Cuando rompe sus estructuras de retroceso, continúa, ¿sí? Eh, Eso por esta parte.
Estamos en esta temporalidad mensual. También observamos puntos importantes de resistencia que fueron creados a niveles de estos precios, ¿sí? Aquí y aquí. Creándonos una zona de resistencia, ¿no? Entonces, si marcamos esto, que ha sido desde acá, entonces como tal este ha sido como la zona y fue la zona, digamos, de resistencia que al ser rota, en teoría se debe convertir en una zona de soporte. ¿Sí? Entonces el precio bien impacta acá, lo mismo que habíamos revisado sobre el nivel 50 de Fibonacci. A partir de ahí notamos otra zona importante que viene siendo esta. Esta zona, ¿sí? Ha tenido impactos como resistencia, resistencia y al ser rota se convierte en un soporte. Hasta ahí marcamos como esas zonas que han sido importantes, tanto de soporte como de resistencia. Vamos a marcar la línea de tendencia general que viene siendo esta. Este ha venido siendo como tal ese comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el precio, ¿no? Su retroceso, ¿no? Entonces, como tal, teoría es de A, B y C, y tenemos una continuación en 5, ¿no? En 1, 2, 3, 4, probablemente 5, ¿sí? Para tener un retroceso con una probabilidad del 50 de A, B y C, ¿sí? Para continuar. ¿Qué pasa? Si proyectamos como tal y ajustamos un poco, digamos que tengamos la probabilidad de que justamente coincida con esta zona, tendríamos un precio objetivo en los 4.581 a los cuales podría llegar. No, esto es simplemente como tal el comportamiento y basándonos en el comportamiento que ha traído el precio, ¿sí? Entonces, si digamos como tal quitamos esto, entonces, como tal esta es la visión en macro, ¿no? La visión macro del precio. Entonces ahora vámonos a ir a una temporalidad semanal.
Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, en la temporalidad semanal simplemente pues estamos viendo lo mismo. Lo que voy a hacer acá es ajustar como tal la zona eh, a este nivel de precio, y ya tengo la zona. ¿Sí? Aquí se me borró como tal las zonas. Eran estas y estas. Ok. Digamos que en el comportamiento como tal semanal vemos el mismo comportamiento lo que estábamos viendo en la gráfica mensual. Nos vamos a una gráfica diaria, que es donde pues nos empieza a llamar ya la atención en mirar y observar cuál ha sido el comportamiento y para dónde va posiblemente, ¿no? ¿Qué notamos? El precio tiene este tipo de comportamiento donde eh, este tipo de máximos menores al ser rotos continúa, ¿sí? Esto es un comportamiento que se puede observar en cualquier tipo de activo, cualquier tipo de gráfico, ¿sí? Pero, ¿qué estamos notando acá? Que al marcar yo esto, estoy marcando ¿qué? Un impulso, ¿sí? Entonces, si yo reviso este impulso, que ha sido bajista, probablemente estos impactos sean en el nivel 50. Si yo reviso esto, bueno, el precio impacta justamente con ese nivel de 50 para continuar esa caída. ¿Qué pasa? Eh, dentro de esto, ¿sí? Dentro de esto, ¿qué alcanzo a notar? Esto. ¿Sí? Es roto y el precio, digamos que en este caso en este caso, pues el impulso es roto, obviamente pues una oportunidad de, digamos, muy corta de compra, ¿sí? Justamente esto viene siendo ese último, eh, este viene siendo el último como tal retroceso. Asimismo, notamos una resistencia formada en una figura que todos conocemos, como tal es esta, ¿no? Entonces está formando en la parte de arriba una resistencia en doble techo. Si nosotros revisamos como tal esto, eh, este fue la amplitud como tal de este canal. Si lo proyectamos, la ruptura hubiese cumplido como tal con el objetivo, ¿no? Entonces, ahora nos vamos justamente para ver qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Entonces, por la parte de arriba, observamos esto.
por la parte de abajo observamos esto. El precio se ha mantenido muy errático, casi sin ninguna formación clara, como lo veíamos acá en el impulso, el retroceso, impulso. Desde a partir del 2020 a la fecha el comportamiento ha sido bastante, eh, digámoslo así, errático en cuanto a comportamientos anteriores, eran mucho más claros, como se notaba acá, niveles de resistencia se convierten en soporte, eh, no es muy claro. Si hubiésemos continuado con este mismo comportamiento, el precio hubiese hecho impulso, retroceso, eh, impulso, ¿sí? Obviamente el retroceso es en ABC de la continuación y tendríamos que ver en este caso un impulso en 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero no es muy claro, ¿sí? Ya que acá es donde notamos el comportamiento y donde ya estamos buscando cuáles son las opciones tanto de compra o de venta. ¿Qué pasó? Y que se nota algo dentro de digamos que dentro de este canal un poco amplio, notamos una pequeña acá ruptura, ¿sí? Una ruptura y continuación. Luego notamos aquí una ruptura y continúa, ¿sí? Entonces, como tal aquí la opción de compra, la opción de venta, pero estamos teniendo esto, ¿sí? Entonces, si el precio quiere continuar bajando, tendría impulso retroceso hasta aquí, ¿sí? Tendríamos ese comportamiento, tendríamos esa opción. Esa como primera opción buscando la parte inferior del canal, ¿sí? Esta como opción acá de compra para continuar, ¿sí? Esperando volver a la parte superior, encajando con los últimos máximos, ¿sí? Hasta ahí tendríamos nuestro primer objetivo, teniendo en cuenta el comportamiento que ha venido mostrando. Y la última, o digamos que no última, sino otra de las opciones es que el precio venga a buscar la zona de línea o zona de tendencia alcista general, ¿sí? Como tal, me apoyo mucho más en este tipo de opción, ¿sí? En este tipo, digamos, de probabilidad. En este caso, pues el precio aquí puede continuar hacia arriba sin llegar a este punto, ¿no? Pero pues dentro del análisis técnico es la opción clara. Realmente aquí comprar o vender estaríamos prácticamente en una tierra de nadie, en donde no hay ninguna probabilidad, ¿sí?
este como tal es el escenario como tal de planteamiento que hay inicial. El precio pueda llegar a los 3.700, ¿sí? A los 3.700 como opción de compra hasta los 4.000, ¿sí? O sea, cumpliendo y llegando como tal a su último, a su último máximo. Y si no, pues pueda que este sea el impulso, el retroceso y continúe hacia la última zona de tendencia. Era eso lo que les quería comentar. En conclusión, hay una opción y posibilidad de que el precio llegue a los 3.700, ¿sí? A los 3.700 para buscar los 4.000, ¿sí? Simplemente veo como tal esa opción. Obviamente, pues el precio en esos casos va a tardar algo en quedarse acá, en llegar hacia ese punto, o puede llegar simplemente un poco más acá y eh, puede cerrar por este tipo de precios sobre sí, los 3.736 para continuar con el comportamiento que ha venido mostrando sobre este, digamos que canal un poco eh, megáfono, digámoslo así, en figura. Entonces, simplemente pues les quería comentar eso. Muchísimas gracias. Quedo muy atento a cualquier duda, comentario e inquietud. Que tengan una feliz tarde.